que ocurre en 200 años, ¿verdad? Bueno, en 200 años, por no hablar luego de la progresión que continúa hasta Proclo, Iámblico y Sirio en el 6 después de Cristo, esto, hasta el 6 después de Cristo, esto, sin embargo, no nos consta que tenga ni la aquilatación, ni la precisión, ni la riqueza de pluralidad de distinción de matices, ni la agilidad documentada de millones de debates en los que se están enfrentando las escuelas. En nada semejante, no tenemos ningún parangón semejante en las sabidurías orientales. Por lo tanto, esto solo para que recordemos mínimamente el sentido de la pregunta en la que estamos. Cuando contestamos a la pregunta de ¿por qué la filosofía se da en Grecia? ¿Por qué el nacimiento de la filosofía en Grecia y no en ningún otro lugar? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de ese nacimiento? Estamos preguntando también por la diferencia de Occidente, cómo es posible y por qué que Occidente siga siendo una reescritura y un repensamiento permanente de Grecia. ¿Y qué tiene eso que ver? Entonces, os dais cuenta que si estuviéramos en una película sería una cámara de zoom, ¿verdad? Como no podemos abarcar la amplitud de ese problema en términos eruditos, porque para esto necesitaríamos estar reunidos millones de sesiones, esa pregunta amplísima converge en una, y es ¿cuál es la pregunta alrededor de la cual se produce la posible unificación de eso que llamamos el pensamiento filosófico presocrático, el nacimiento de Occidente, es decir, ¿por qué? ¿Y qué significa la pregunta por el arjé? ¿Y qué tiene esto que ver con la especificidad diferencial de la cultura griega que nosotros hemos visto converger alrededor de la asunción del límite y la asunción de la muerte? Si yo os preguntara a cualquiera de vosotros en este momento, aunque no sé si tenemos micrófono, ¿verdad? Ir pensando en esto porque lo vamos a hacer en cuanto ya consigamos comprender el problema. ¿Qué tiene que ver por arjé la filosofía presocrática? Los presocráticos pueden converger en ese sentido a las que me voy a referir. Por arjé la filosofía presocrática en asunciones y no otras, porque si hubiera alguna otra, entonces la consignaríamos. Diríamos, hay respuestas, textos, documentos, noticias que suponen que la pregunta fuera otra. No los hay. Por arjé, es decir, por principio en el tiempo, por principio como ley, entiende la filosofía presocrática o bien lo uno de lo múltiple, o bien lo mismo de lo otro, o bien la ley del cambio o el principio del cambio es lo mismo, o bien la ley del cosmos, perdonadme, del cosmos, es decir, de cualquier sistema de orden. Cuando Tales, Anaximandro o Anaxímenes en Mileto preguntan por el arjé y contestan con, ya veremos, porque no es tan evidente que Tales haya contestado que es el agua, habida cuenta de lo que acabamos de decir al principio, o cuando contestamos es lo apeiron, asunto que también tenemos que discutir, es decir, lo infinito, lo indeterminado, o cuando contestamos que es el aire, o cuando contestamos que es el arritmos, es decir, el número, lo digo en griego no por erudición, sino para que volvamos a oír que arritmos dice lo que dice todavía en castellano, es decir, una armonía rítmica entre el límite y lo ilimitado, porque si nosotros decimos número ya no oímos ese término. En cualquiera de esas comprensiones, o cuando se conteste que esto es el nous en Anaxágoras, es decir, el espíritu, la mente, en cualquiera de esas asunciones se está siempre ya contestando, y esto es lo que unifica a los presocráticos entre sí,
se está contestando o bien a todas o a bien a alguna de las acepciones del arjé, entendido como uno de lo múltiple, mismo de lo otro, ley del cambio, ley del cosmos, asunto que si vosotros os ponéis a pensar, notaréis que dice lo mismo, y si no lo dice, estaremos ante un problema. Si nosotros encontramos una respuesta que contesta a alguna de esas acepciones, pero no a otras, eso supondrá un problema. Un problema no es una objeción, un problema es una pregunta, una investigación, un itinerario que tiene que ser recorrido. ¿Qué relación tiene, por lo tanto, esa pregunta, que nosotros sabemos que es la pregunta presocrática, precisamente porque permite que unifiquemos en referencia a ella todos los documentos que la doxografía nos transmite, sobre los que, por eso, llamamos presocráticos? ¿Qué relación mantiene esa pregunta con la especificidad de la cultura griega que nosotros hemos visto converger en todas sus instancias en relación a la cuestión de la asunción de los límites y del límite por antonomasia, que es el de la muerte, ¿verdad? El límite, si queréis decirlo toscamente, más límite de todos los posibles, en la medida en que precisamente permite que se advierta como límite, como criterio, que se advierta lo que las posibilidades tienen de posible. Es decir, que se distinga entre las meras posibilidades abstractas y las que son, cuando sí se asume la muerte, referidas entonces a nuestra subjetualidad, y pasan de ser simplemente posibilidades formales, no contradictorias, a ser posibilidades pendientes de nuestra realización o en relación con nuestra subjetividad. La pregunta entonces es: ¿qué relación mantiene la cuestión del arjé, que unifica la documentación presocrática, qué relación mantiene con la asunción del límite como especificidad diferencial de las culturas griegas? Esto es lo mismo también que preguntar de otra manera, que quizá nos desviaría hacia posiciones subjetivistas, biográficas, quizá muy interesadas, pero demasiado personales. Es lo mismo que preguntar de otra manera: ¿qué relación hay entre la pregunta por el arjé, la asunción de la muerte, y qué relación hay entre el pensamiento crítico, que llamamos filosófico, y la asunción de la muerte? ¿Por qué no hay filosofía sin asunción de muerte? ¿Y por qué una tradición plural como la griega, que no desembocó en escatologías de salvación, salvo, diréis, si esto nos despista, aunque ya lo hemos hablado el último día, salvo en el caso pitagórico-platónico, siguiendo por otra parte el orfismo, pero de una manera que os equivocaría en algunos de los textos si así lo leéis, porque tampoco en el orfismo se trata de experiencias de salvación o de resurrección más allá, sino, y ya insistí en su momento, sino de experiencias como en los ritos de los misterios, que son característicos de todas las culturas mediterráneas, desde luego las cretenses, también de las griegas, ¿verdad?, de experiencias de resurrección y de muerte en vida, en vida. Esas son precisamente las experiencias rituales dionisíacas, las experiencias de los misterios, las experiencias de los rituales, precisamente de, cuidado con eso, no de salvación en un más allá, sino de experimentación de la muerte en vida. Mi pregunta está clara ya, insisto otra vez en ella, la podéis hacer de 1000 maneras, vamos, o de varias maneras. ¿Qué relación hay entre la cuestión del arjé, que es la primera, no solamente en el origen del tiempo? Esa sigue siendo la pregunta filosófica siempre, en nuestros días también, en Kuhn, en Heidegger, en Deleuze, en Foucault. Esta es la pregunta de la filosofía, la pregunta por el criterio, los principios, la legislación del pensar, lo que tiene o no tiene legitimidad para ser pensado, lo que permite converger o no a los fenómenos en sistemas efables de discutibilidad, etc. ¿Quién quiere contestar a esa pregunta? ¿Y en qué vertiente de las varias